Después de un largo periodo de espera, volvemos con la creación de nuevos Fakemon, y hoy es el turno de la contraparte de la forma regional de Hatenna del video pasado. Todo bien tiene su lado opuesto, y en muchas ocasiones esto lo podemos ver representado en el universo Pokémon, con especies que guardan una rivalidad eterna con otros. Y en este caso, hasta el concepto mismo de la Navidad tiene su lado oscuro. ¿Te gustaría conocer cuál es? Te invito a seguir viendo este video. Hola de nuevo, viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos creando una forma regional para Impidim. Sí, lo sé, ya pasaron casi 2 meses desde que dijimos adiós a la Navidad, pero no quería esperarme hasta el fin de año para presentarles el lado opuesto a esta festividad, representada en el video pasado con la forma regional de Hatenna. Así que hoy le llegó el turno a Impidim de conseguir su forma regional, inspirado en la contraparte de la Navidad, un día oscuro conocido como Krampusnacht, y en particular en un ser que es lo opuesto a Santa Claus, Krampus, una criatura propia del folclore de los países alpinos. Según las leyendas, Krampus es una criatura humanoide con una apariencia demoníaca, que se asemeja bastante a la de una cabra. Este ser aparece durante la noche del 5 al 6 de diciembre en búsqueda de los niños que se hayan portado mal o no tengan un espíritu navideño. En definitiva, una descripción como esa encaja de forma magistral con la personalidad de la línea evolutiva de Impidim, ese travieso duendecillo que también es contraparte de Hatenna y sus evoluciones. El diseño de Impidim se presta mucho para una forma regional demoníaca, pues su apariencia y su origen prácticamente parten de un diablo, por lo que no es para nada un concepto alejado. Impidim es un Pokémon con brazos con 3 dedos y una curiosa única ala detrás de su cabeza. Impidim es un Pokémon introducido en la 8ª generación. Pertenece al tipo siniestro y hada. Etimológicamente, su nombre proviene de la combinación de la palabra inglesa impediment, que significa impedimento, e imp, que significa diablo. La apariencia de Impidim no es para nada del otro mundo. En su primera etapa, como suele ser característico de este nivel evolutivo, el diseño no incluye muchos elementos. Su cuerpo es humanoide, posee una mancha en su rostro a modo de antifaz y una prominente nariz. La paleta de color que rige el diseño de Impidim son los tonos rosa y púrpuras. El primero forma parte de casi la totalidad de su cuerpo, mientras que el segundo tiene una función meramente ornamental, pues es el color que se utiliza en su rostro para contrastar con sus grandes ojos y además lo podemos encontrar también en el ala de su cabeza. Podríamos definir la personalidad de Impidim como caótica, traviesa y problemática, como un niño malcriado. Eso a grandes rasgos podemos identificar en el diseño de este personaje, pero nos tocará ya más adelante definir una nueva forma regional, así que sin más dilación, empecemos. Para esta primera etapa, Impidim conservará la mayoría de los elementos en su diseño original. Sin embargo, realizaremos algunos leves ajustes en elementos como las orejas. En lugar de que éstas tengan una forma curva, serán más bien como unas orejas de duende con forma de gota. El antifaz de su rostro se conservará, pues ese será un punto de partida para la selección cromática en sus futuras evoluciones. Podríamos pensar que la forma del antifaz de Impidim hace alusión a la síntesis de un murciélago, por lo que es un elemento adecuado para el concepto que estamos trabajando. En su cuello contará con un collarín de un pelaje claro, y en su cabeza se añadirán 2 pequeños cuernos. Según la mitología del personaje que toma como inspiración, las patas son un elemento muy característico, por lo que plasmaremos esas pezuñas en el diseño. Asimismo, agregaremos un par de dientes extra, con la finalidad de darle una apariencia más agresiva. Donde sí se podrá apreciar un cambio radical será en la selección cromática, pues recordemos que según la leyenda, Krampus está cubierto por un pelaje oscuro. En cuanto a la personalidad, no diferirá mucho de su versión de Galar. Nuevo registro. Impidim forma regional de Tezcaya. Tipo siniestro hielo. Impidim es un caos andante. A donde quiera que vaya, siempre hará travesuras y causará desastres. No puede estarse quieto, es justo su imposible forma de controlarlo lo que hace que los entrenadores lo piensen más de una vez antes de querer entrenar uno. Tiene el estigma de ser el Pokémon preferido de las personas conflictivas, pues por lo general se llevan muy bien. Para la segunda etapa evolutiva de este Impidim regional, intentaremos agregar elementos que nos conduzcan a un diseño más representativo de Krampus, por lo que sus cuernos serán de mayor tamaño. Su cuerpo estará cubierto en su mayoría con un pelaje oscuro. A A diferencia de su contraparte de Galar, este Morgrem tendrá una personalidad más osada.
El pelaje de su cuello ahora es más voluminoso, intentando jugar con la idea de ser un chaleco de cuero, de esos característicos de los villanos de las caricaturas con cuellos muy llamativos. La larga cabellera de este Morgrem ha desaparecido para dar lugar a un cuerpo peludo, el cual lo protege de los climas gélidos. Además, adquiere una larga cola que puede utilizar a modo de extremidad para sujetar elementos pequeños. Sus dientes crecerán hacia los costados, enfatizando aún más su apariencia demoníaca, muy similar a la que suelen tener esas clásicas representaciones japonesas de los demonios. Su personalidad será arrogante y provocadora, muy similar a ese tipo de gente que avientan la piedra y ocultan la mano esperando ver el mundo arder. Nuevo registro. Morgrem, forma regional de Tezcaya. Tipo: siniestro hielo. Morgrem, a diferencia de su preevolución, es más siniestro, pues hace bromas y travesuras sin previo aviso. Su misterioso carácter lo hace aún más temible, ya que no se sabe de lo que es capaz. Tiene preferencia por los lugares oscuros, ya que así puede moverse sigilosamente. Es por esta razón que detesta que la luz toque su pelaje. Si esto llega a pasar, su personalidad se torna peligrosa y grosera. Para la última etapa evolutiva, esta forma regional de Grimmsnarl ha desatado su lado salvaje, pues su personalidad es sumamente violenta. Si hay una oportunidad de crear conflictos, ahí estará para ser el impulsor del caos. Grimmsnarl, forma regional de Tezcaya, tendrá un diseño más dinámico que su contraparte de Galar. Sus brazos serán largos y delgados, aunque su frondoso pelaje pueda darnos una idea opuesta. Prácticamente, esta criatura está en los huesos, pero que eso no te engañe, pues tiene una fuerza inimaginable y una agilidad envidiable. Su aterradora apariencia se enfatiza aún más por las formas tenebrosas que forman su pelaje y cubren parte de su cuerpo. Su pelaje negro se ensancha en algunas zonas específicas de su cuerpo para adquirir una apariencia intimidante. La personalidad de Grimmsnarl es agresiva y rebelde. Tiene una actitud sombría que ocasiona rechazo no solo a los niños pequeños, sino también a algunos adultos. Nuevo registro. Grimmsnarl, forma regional de Tezcaya. Tipo: siniestro hielo. Grimmsnarl es la epítome del terror para todos los niños. Suele verse únicamente durante el invierno y exclusivamente por las noches. Aparece para generar tormentas de nieves con la intención de arruinar las festividades y separar a las familias. Se cree que antes de hacerse presente, genera sueños sombríos en las personas de voluntades vulnerables. Y bien, ¿qué te ha parecido mi propuesta para la forma regional navideña de Impidim? ¿Has diseñado tu propia versión navideña de algunos Pokémon? Te invito a unirte a nuestra nueva comunidad en Discord, Viajeros de Tezcaya, y compartirnos tu talento, así podremos platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a todas las redes. Estoy ansioso por ver lo que eres capaz de crear. Además, si te gustaría que diseñara mi versión para otros personajes, deja abajo en los comentarios quién te gustaría que fuera el siguiente. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no olvides de darle me gusta o compartir a este video. Será de gran ayuda para mí y así me enteraré de que quieres saber más.